Hola amigos de Devolver Conciencias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en el que nos vean o nos oigan en este nuevo capítulo de Devolver Conciencia. Estamos aquí en esta iniciativa que busca inspirar a los jóvenes, a los niños, niñas, adolescentes de Colombia, de diferentes zonas del país, para que vean en la educación un futuro para sus vidas, para que conozcan o amplíen el abanico de posibilidades de carreras. La idea aquí es que cada 8 días traemos a un invitado diferente o a una invitada de diferentes profesiones y a través de su experiencia de vida, de sus historias, conocer qué se hace en esa carrera, cuáles son las posibilidades laborales, las posibilidades de posgrado, y la idea es sobre todo eso, ¿no? Como que ampliemos el abanico. Aquí hemos traído muchas carreras que por ahí no son muy comunes, que uno a veces ni sabe que existen, o también a veces hablamos de alguna universidad que de pronto no es tan conocida, o que justamente no se sabía que ese programa lo daban en esa universidad. Entonces la idea es darles herramientas para que ustedes puedan decidir y entrar a las carreras que quieran, mucho más seguros de qué es lo que se hace en esa carrera. Así que bienvenidos. Hoy estamos aquí, Laura de regreso, ya estuvo de vacaciones y hoy es su primer en vivo en esta segunda temporada, así que también bienvenida para Laura. Y ella nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, Angélica. Es un placer estar otra vez aquí en Devolver Conciencia. Nuestra invitada de hoy es Adriana Rojas Castro. Ella es oriunda de Bogotá, pero tiene raíces nariñenses. Estudió licenciatura en Humanidades e Idiomas en la Universidad Libre de Colombia y a través de esta carrera, pues pudo conocer nuevas culturas y tradiciones y decidió estudiar en el exterior. Así que aplicó una maestría de español y literatura en la Universidad de Minnesota State en Mancano, en Estados Unidos, donde además de estudiar tuvo la posibilidad de aplicar sus conocimientos como docente de idiomas. Una vez obtuvo su título y apoyada por su consejera académica en Minnesota, decidió seguir con sus estudios de posgrado y actualmente se encuentra en el tercer año de doctorado en estudios literarios y culturales latinoamericanos en la Universidad de Ohio Columbus en Estados Unidos. Bienvenida, Adriana. Hola chicas, muchísimas gracias por la presentación y es un gusto de verdad estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia académica y también de mi vida aquí a todos los que estamos en Devolver Conciencia. Muchas gracias, Adriana. Es un placer tenerte aquí. Nos gustaría que nos empezaras contándonos un poquitico acerca de tu niñez, de cómo fue crecer en Bogotá, dónde creciste, en qué barrio, cómo era la escuelita o el colegio. Bueno, mi niñez tuvo muchos cambios. Yo viví en la zona norte de Bogotá, en diferentes barrios de periferia. Eh, pero ya, como es la edad de 5 años, recuerdo mis papás se mudaron a un barrio que se llama, actualmente es El Codito, Buenavista. Entonces, creo que básicamente aquí fue toda mi etapa de infancia. Vivía con mis papás, pero mis papás también eran personas súper trabajadoras. Digamos que yo tengo dos hermanos y mi hermano mayor era quien básicamente se encargaba del cuidado de nosotros. Em, los fines de semana era el tiempo como que compartíamos con mis padres, era tiempo súper fundamental en mi niñez y algo que me encantaba era salir con ellos a caminar, jugar fútbol. Me encantaba mucho jugar fútbol con mis padres, sobre todo con mi papá y mis hermanos, por supuesto. Eh, Estuve en una escuela del barrio cuando hice mi primaria y hice mis estudios como hasta cuarto de primaria en una escuela del barrio. En este tiempo todavía no había como, recuerdo yo, y bueno, yo que he estado estudiando en el área de educación para este momento, en los 90, 94 más o menos, no había todavía una organización en cuanto a las bases de las instituciones de colegio, ¿no? Se podían hacer escuelitas en los barrios y de esta manera también quienes ejercían la docencia podían eh, enseñar. Y pues posteriormente cuando sale una ley de educación donde las instituciones tienen que ya organizarse con este tema de los proyectos educativos institucionales y organizarse como instituciones que verdaderamente sigan como un progreso con los estudiantes,
la escuelita se cierra. Esta escuelita se cierra y entonces mi mamá tiene que empezar a buscar en dónde empezar a buscar opciones, ¿no? Entonces, pues en este paralelo, en el norte de Bogotá existen otro tipo de colegios que ya tienen historia y que son la mayoría fundados incluso por religiosos, religiosas. Y de alguna manera mi mamá encontró un colegio, ya pues estoy hablando para terminar mi primaria, un colegio donde terminé también mi bachillerato, un colegio privado, pero por alguna razón, no sé, tengo una memoria aquí y un lapso porque no recuerdo. eh, Entré en mi primer año de hacer mi último año de primaria en este colegio privado y posteriormente recibí una media beca. Entonces eso me ayudó a mí a seguir con este colegio, un colegio privado que afortunadamente pues mis papás podían pagar esta media beca, podían seguir trabajando y yo pues seguir estudiando. Y era un colegio netamente femenino. Entonces ahí se marca la diferencia también de otra situación diferente porque mi escuelita era mixta y después pasó a un colegio netamente femenino. Qué bien, Adriana. Y cuéntanos para sostener esta media beca, ¿qué te exigían? ¿Tenías que estudiar muchos, tener unas ciertas notas? ¿Cuáles eran los Yo, requerimientos? yo recuerdo que, bueno, esta media beca surge a partir de, bueno, creo que había también como un tipo de concesiones entre el distrito y colegios privados en Bogotá, ¿no? Entonces, como para darle también más oportunidades a los estudiantes, especialmente de quienes venían como tenían como mi background, digamos, lo que eran estudiantes de zonas marginales, podría decir, no sé si esta sea la palabra adecuada, pero que no tenían recursos básicamente, porque seamos honestos, mi familia éramos o somos una familia de estrato, en aquel tiempo éramos bajo, ahorita bajo medio puedo decir, y eventualmente, pues sí, parte de esta beca fue cubierta por estas uniones que hubo entre el distrito en Bogotá con el colegio, pero también había una exigencia en el colegio y era que tú tenías que mantener tu, tu nivel académico, ¿no? Entonces eso también era una presión a modo personal porque pues era la única en este momento estudiante y creo que, bueno, no sé si hubo más estudiantes en mi salón, no lo sé si en esta condición, porque pues también debo ser honesta, también creo que este fue el primer choque o el primer impacto que yo tuve, porque estaba en un colegio que era privado, donde era un colegio donde se le daba más peso a las personas que tenían dinero, ¿no? O que tenían, de cierta manera, recursos para mantenerse. Pero cuando hay esta alianza, empiezan a llegar estudiantes de otras zonas, de otros lugares, que tenemos que hacer esfuerzos para también sobrevivir, ¿no? Y, y esta combinación se vuelve de alguna manera el lado oculto en tu salón de clase, porque no quieres como que te vean quién eres, ¿no? Entonces, tal vez sí, eran exigencias de nivel, eran exigencias a nivel personal también, y bueno, lo académico creo que fue fundamental y era un cambio drástico porque de pasar a una escuelita donde digamos los profesores te exigían, eh, no puedo decir que no mucho, sí, pero cuando llegas a un colegio con este nivel de historia y ya empiezo a tener tareas donde me empiezo a trasnochar, a pasar noches teniendo 10 11 años y muchas veces tengo que confesar que debo agradecer a mi hermano mayor, que era quien se dedicaba conmigo a veces a hacer estas tareas, porque muchas de estas no las entendía. Adriana, y a nivel de, por ejemplo, de las cosas que a ti te gustaban, ya desde pequeña ya tenías ese gusto por las humanidades, por los idiomas, o qué eran las cosas que más te gustaban, cuáles eran tus materias favoritas, en cuáles te ibas bien, en cuáles no tanto. Esa es una gran pregunta porque
Creo que, pues quizás de pronto sí hubo una afinidad por las humanidades, pero nunca fue así como que era algo que yo decía, ay, sí, esto realmente me apasiona, ¿no? Eh, Empezando porque el colegio donde les digo que pasé era un colegio que con modalidad comercial, es decir, un colegio donde prácticamente se dedicaban al área de contabilidad, finanzas, secretaria, bueno, femenino, ¿no? Em, entonces, sí me iba muy bien en clases o en las clases de español. Por alguna razón tenía afinidad con mis profesoras de español. Me encantaba, leía. Sí, me encantaban mucho las lecturas de las clases. No sé, esto creo que fue aquí donde yo empecé a conectar con mi amor a la lectura, porque la lectura, digamos que no fue algo un hábito muy creado dentro de mi espacio familiar, ¿no? Esto fue un hábito que yo empecé a crear con mis maestras y mis profesoras de español. En las ciencias sociales, me encantaban mucho las clases de ciencias sociales y no sé si esto porque yo también tengo una afinidad con la historia, me encanta la historia, todo lo que tenga que ver con historia me encanta. Entonces siempre estoy como empapándome de cosas de la historia y cuando era niña pues me encantaba demasiado esta parte. Eh, pero también era muy buena, digamos, yo sentía que yo era muy buena para los deportes, a mí me encantaba jugar fútbol, me encantaba jugar baloncesto, si había voleibol jugaba, entonces como que no había todavía una dirección o un énfasis en este momento de qué quería hacer yo, ¿no? Pero algo muy particular, de pronto esto lo hacemos y lo conectamos muy tarde, a mí no me gustaba el inglés, odiaba el inglés y creo que era una de las clases que, que más me molestaba y que no podía con esa clase. Yo decía, no puedo, eso no entra para mí. Y entonces, ¿cómo llegas a esa conexión con el inglés? Porque si no te gustaba en el colegio y no te iba bien, ¿cómo es que al final dices, voy a estudiar inglés? O sea, ¿cómo se cambia, hace ese cambio tan drástico Eso es una muy buena pregunta también, porque yo creo que siempre he sido, o bueno, esto lo he aprendido con el tiempo también, y creo que soy una persona que le encantan los retos, ¿no? Y recuerdo tanto que en mi último año del colegio, en el bachillerato en 11, ah, tuve una profesora que, no sé, literal era como la clase que yo decía, esto cambió la perspectiva de la clase de inglés. Ya no era el típico, bueno, vamos a ver verbo to be, vamos a ver verbo presente y siempre. Yo creo que esa rutina de la misma metodología de todas las clases, eso fue lo que hizo que mis clases fueran súper aburridoras, ¿no? Obviamente no quiero juzgar aquí a los profesores, más aún cuando yo soy profesora también, pero cuando me encontré con esta profesora de inglés en 11, debo confesar también me fue muy mal, porque era una profesora que me exigía a nivel lector, ¿sí? Teníamos que leer muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que en el último bimestre, en un último bimestre recuerdo incluso que fuimos como tres compañeras de la clase que nos quedamos y que perdimos la materia de inglés. Y yo decía, no puede ser esto posible, como otra vez cuando le he encontrado como amor y pasión realmente ahora sí a la clase, ¿no? Y bueno, digamos que finalmente uno en este momento entiende que uno es evaluado y que uno debe mirar el progreso de los estudiantes. Y si tal vez en ese momento no lo estaba mostrando, pues no era, ¿no? Pero el cambio se da realmente cuando, digamos, este fue como el primer encuentro conmigo con el idioma, como para decir, si hay alguna manera de poder conectar a través de la lectura, ¿por qué no? Pero salgo del colegio, ya un poco, de pronto me salgo un poco de la pregunta, salgo del colegio y me encuentro con esta realidad de qué hacemos, ¿sí? O sea, yo no tenía en ese momento vocación, pero entonces justamente este clic que me da esta profesora con el idioma, yo empiezo a buscar las maneras de estudiar inglés. Digo, yo sí puedo, o sea, yo sí, como decir, o sea, yo sí puedo, tengo que poder estudiar inglés porque esta es una oportunidad para mí y más si es en el ámbito comercial, porque pues antes de entrar yo a la universidad a estudiar idiomas, yo estaba haciendo en el SENA un técnico en gestión contable y financiera. Esto creo que fue uno de los beneficios que tuve de haber estudiado en este colegio, porque yo paso a estudiar contabilidad, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, pero que de alguna manera ejerzo particularmente. Soy, digamos, de alguna manera me gusta administrar mis cosas personales, cuentas y estas cosas, pero salgo y digo, ok, bueno, quiero hacer algo, estudiemos inglés.
¿por qué no? Y voy y busco una academia, recuerdo, no sé por qué había un auge entre mis amigos de, ok, vamos a estudiar inglés, vamos y buscamos y miramos a ver si estudiamos inglés y a ver si por fin, así, sí entendemos. Y así empecé, yo así empecé conectándome con el inglés y diciendo, ok, vamos a hacerlo y si se puede, que para qué me va a servir en ese momento no lo sabía, pero bueno. Qué bien. ¿Y tú estuviste trabajando o ejerciendo como contadora después de que te graduaste o cuánto tiempo pasó entre Sí, ese espacio en que te gradúas y que comienzas a estudiar la carrera? yo, a ver, yo termino, como les digo, termino mi etapa del colegio y entro a estudiar hice como, era un tecnólogo en servicios financieros, tecnólogo, técnico, no recuerdo en este momento, en servicios financieros y contables. Y creo que por el tiempo que yo tenía en el colegio, a mí me homologaban incluso un año, porque creo que era como 4 años o 3 años, no recuerdo. Entonces hice menos tiempo en el SENA, pero era el momento en que fue muy chévere esta experiencia también porque ellos mismos nos conectan con empresas y con lugares. Entonces sí ejercí. Yo creo que por unos 3 o 4 años fui asistente contable. Inmediatamente la empresa donde me patrocinaron mi contrato de aprendizaje, creo que se llama, eh, me contrataron después de que se terminó el contrato y me dijeron, ok, te quedas y nos puedes apoyar aquí. Posteriormente, después entré a trabajar a otro lugar y estuve así como por 4 años y este tiempo en el que estuve trabajando como asistente contable fue el tiempo suficiente para poder darme cuenta, uno, que no me gustaba la contabilidad, dos, para ahorrar, porque justamente lo que les digo, yo salí de mi escuela, de mi colegio y no hay opciones para poder salir. Mis papás prácticamente me dicen, ¿quiere estudiar? Pues debe trabajar. Y eso fue lo que hice. Trabajé y el ahorro que tuve lo usé para poder empezar y pagar mi primer semestre en la carrera de Humanidades e Idiomas. Yo siempre pauso el micrófono y después me demoro en prenderlo. Está bien. No, me parece muy interesante varias cosas que nos has ido mencionando. Primero, como en el colegio, el inglés siempre creo que es una de esas carreras que podemos llamar coco, ¿no? Como esas carreras que la mayoría de los estudiantes sufren, que por ahí son más bien pocos a los que les gusta, pocos a los que de pronto les va bien, o capaz que a uno le va bien, pero porque te lo aprendiste de memoria y qué sé yo, Claro. pero capaz que ya la pronunciación o ya el hablarlo más fluido, eso nos traba mucho. Y muchas veces sí tiene que ver con cómo lo explican, con cómo lo enseñan. Yo me acuerdo que también para mí fue así, para mí toda la secundaria fue verbo to be, yo nunca pasé del verbo to be. Cuando llegué a la universidad y me empiezan a explicar otros tiempos y otras cosas, yo como, mira, había un mundo más allá del verbo to be. Y eso a Sí. uno lo aburre mucho, porque yo era como otra vez cada año, otra vez verbo to be, otra vez, y eso le agarra uno como fastidio al idioma. Cuando uno pasa de ese, se encuentra como con cosas más bonitas. Y también es muy importante el tema del docente, ¿no? O sea, de siempre más allá de que la materia sea interesante, sea importante, la forma como la enseñan es lo que hace que también a uno te atraiga, ¿no? Claro. O te guste menos. Y bueno, tú nos comentas cómo esa última docente que tuviste en 11 fue la que te abrió un poco no sé si el gusto, pero como que dijo, bueno, Sí. está interesante y esas son cosas que también son para los profesores que nos ven, son también cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? Cómo pueden hacer que esta materia que es tan importante, más allá de que uno no vaya a estudiar una licenciatura en inglés o en idiomas, para cualquier carrera que uno estudie, para cualquier profesión que uno tome en la vida, el inglés es súper importante. Entonces es importante que desde el colegio nos ayuden a tomarle gusto y como a salir con unas bases más o menos Claro. pues no digo que uno salga hablando inglés del colegio, pero por lo menos con unas buenas bases es algo que es importante. Entonces ahí Sí. como a los docentes
que traten de hacerlas más divertidas. Tú como docente de inglés, ¿cómo ves esa parte? ¿Cómo eres como profesora? Ya nos saltamos un montón, después volvemos, pero ya que estamos hablando de enseñar inglés, ¿cómo te va a ti en esa parte de docente con la enseñanza? Yo debo decir que yo amo enseñar. Eso es básico en mi vida. Y esto se conjuga con algo que pronto olvidé contarles de mi experiencia incluso entre mi juventud y mi adolescencia, porque yo empecé haciendo servicios de voluntariado y era muy interesante porque a mí me gustaba reunirme con jóvenes, con chicos y hacer dinámicas y explicarles cosas a veces y enseñaba, y esto hace parte de mi vida como de voluntaria en algún momento. Y creo que ese fue también el clic que hice para poder conectar con las humanidades y los idiomas, ¿no? Ahorita, ahorita desafortunadamente no estoy enseñando como tal inglés, pero estoy enseñando mi lengua oficial, que es el español, ¿no? Aquí. Pero cuando estaba en Colombia, yo enseñaba en colegio, yo enseñé en varios colegios como docente de inglés y enseñé especialmente en primaria. Y creo que primaria es el área donde realmente uno tiene que buscar esa conexión con los chicos para que conecten con los idiomas. Y yo les digo, y yo soy clara con ellos, les digo, sea cual sea el idioma que estudien, sea cual sea, un segundo idioma es una gran ventaja. Sea como sea, si nunca a lo mejor ellos nunca se imaginan que tienen esta posibilidad de pronto salir, aunque sea una vez en su vida al extranjero, sea a Estados Unidos, pero sea por lo que sea incluso he puesto ejemplos en Bogotá somos una ciudad súper turística. En algún momento se pueden encontrar con gente que hable otro idioma, particularmente el inglés, y ese interés cuando uno ve a la persona hablando otro idioma, es a veces lo que le acerca a uno a estudiar, es un segundo idioma, ¿no? Entonces, en algún momento recuerdo a algunos estudiantes míos que les ponía este ejercicio, les decía, vayan en algún momento al centro de Bogotá con sus papás y miren cuántas personas hablan un idioma diferente. Y les juro que se van a impactar y el más del impacto es cómo ustedes van a querer hablar ese idioma, o sea, se sienten atraídos por el idioma. Entonces, quizás en mis aulas, en mis clases, más allá de dictar otra vez verbo to be, verbo presente, etcétera, etcétera, es cómo poner esto en un contexto, cómo mostrarles a ellos culturalmente cómo se vive, cómo son esas experiencias, ¿sí? Quizás algo que de pronto ahorita comparando con mi pasado, yo nunca supe que era, por ejemplo, ¿por qué inglés? Yo decía, ¿por qué inglés? O sea, ¿qué necesidad hay de estudiar inglés? Yo no conocía ni siquiera que era Estados Unidos. En mi imaginario, mi niña no sabía que era Estados Unidos hasta cuando pasa esta eventualidad del 11 de septiembre, ¿no? Ya después empiezo yo a conocer qué es esto. Pero traer estos contextos, con por qué necesitas hablar inglés, traer culturalmente estos contextos, traer ejemplos de en qué momento o por qué es fundamental el inglés en mi clase, eso hace clic, ¿sí? Cultura, eventos, momentos históricos del país del que estás enseñando el idioma, eso hace clic. No enseñar por enseñar gramática, creo que eso es algo súper tedioso, no sé, es una invitación también a todos los que ejercemos esto, la parte cultural es esencial, obviamente sin pasarnos del tema de las diferentes metodologías que hay que enseñar que hay que aprender uno como docente para enseñar un idioma, pero seamos sinceros, a veces hay que hacer este clic con la parte cultural que está muy, 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 muy abandonada, quizás. Ay, qué bonitas palabras, Adriana, muy valiosas. Sobre todo porque sí, vemos que en Colombia nos visitan muchos extranjeros y que muchas veces incluso saber el idioma nos puede servir para trabajar en Colombia mismo, para trabajar con personas extranjeras o con empresas extranjeras. Y aparte de esto, a mí me gustaría como volver a tu historia y resaltar un poquitico, pues como esa trayectoria que tuviste que no fue lineal, no fue como que saliste del colegio y ya directamente sabías que era lo que querías. Y es que también es algo que queremos resaltar en Devolver Conciencia, es que muchas veces está bien desviarse del camino y que no siempre uno encuentra exactamente lo que a uno le gusta tan fácilmente. Entonces, nos decías que trabajaste como contadora por varios años
¿Y estabas estudiando inglés paralelamente Sí, o...? Ah, ok. sí, claro. Yo estudié, o sea, digamos que yo salí del colegio inmediatamente empecé a estudiar y además porque en el SENA también te exigen módulos de inglés. Entonces yo era, no, otra vez inglés, no puede ser. Y Me yo en persigue. ese momento dije, yo creo que cuando asumí que ya el inglés en alguna manera era como mi perseguidor, no sé por qué, y bueno, hoy en día digo, hubo una razón, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo creo que hay cosas en la vida, señales en la vida, que si no te abandonan es por algo. Y eso sí creo que es fundamental saberlo. Pero bueno, el hecho es que yo estudié paralelamente inglés, primero en el SENA y ya cuando pude tener algunos ahorros, yo misma iba y buscaba como lugares para poder estudiar o practicar inglés y pagaba, ¿sí? Y no eran instituciones grandes, yo creo que algunas instituciones eran como muy escondidas en Bogotá, que como que hay profesores y bueno, pero me sirvieron y me gustaba bastante, ya empecé a tenerle un clic y yo decía, bueno, estoy aprendiendo inglés y ya le estoy teniendo más cariño, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que obviamente había momentos en que me quedaba estancada. Yo decía, bueno, pero ¿para qué lo voy a usar, no? Seguimos estudiando, pero ¿para qué lo voy a usar, no? Pero miren, la vida da muchas vueltas. Sí, y que igual aprender idiomas no siempre es fácil. A veces sí hay muchos momentos en que uno se estanca, en que odia el idioma y Mm, ya después como que uno pasa esa barrera y descubre como un mundo nuevo cuando uno es capaz de acceder al lenguaje y a la cultura. correcto. Y mira que ahorita que hablas de estancar, yo he escogido una carrera que hice justamente humanidades e idiomas y idiomas específicamente inglés, francés y español, ¿no? Y si hablamos de estancarnos con inglés, yo muchas veces me estanqué en la universidad con el inglés. Y a modo también de chiste aquí les cuento que yo incluso yo tenía que tomar cursos nuevamente de inglés, obviamente, y de francés y de español, pero esto ya es de un énfasis más académico en cuanto a gramática y cosas así para tú poderlas enseñar, ¿no? Pero resultó que ahí me enamoré del francés y dejé todos mis cursos de inglés abandonados. Terminé mis cursos de francés primero porque me encantó y después seguí con el inglés. Pero claro, también lo quería, aprendí demasiado y aprendí de muchos profesores aquí, pero qué irónica es la vida también a veces en este sentido. A mí me causa curiosidad, yo tengo, quiero saber cómo fue esa transición, porque como decía Laura, tuviste o sea, no entraste directamente a la carrera, a la universidad, sino que primero hiciste el técnico en el SENA. ¿Y en qué momento dices, bueno, voy a entrar a la universidad? ¿Cómo hiciste o sea, cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo decidiste que iba a ser esa carrera? Uh ¿Cómo -huh. escogiste la universidad? ¿Y cómo fue todo ese proceso de ya, bueno, ese cambio, ¿no? De técnico, aparte de una carrera en algo que tiene que ver más con contabilidad, con economía, y pasar a una carrera como humanidades inglés. Sí. Eh, bueno, aquí nuevamente creo que también los ejemplos o digamos, yo les llamo los espejitos que tienes ahí, sirven muchísimo. Yo estuve en algún momento haciendo voluntariado en una iglesia también de mi barrio y yo era como la que también me encargué, no sé, ayudaba también, pero habían personas o habían chicos más grandes que yo, ¿no? Haciendo también estos servicios de voluntariado y en algún momento yo, que eran amigos, resultaron siendo muy amigos míos, pero en algún momento yo veía que ellos entraban a la universidad y yo decía, bueno, primero eso, ¿no? O sea, yo no me puedo quedar simplemente con el colegio, yo quiero entrar a la universidad, yo quiero ir a la universidad. Y no sé por qué, es muy interesante, yo creo que eso se lo agradezco mucho a ellos, a los que conocí como en este, en este ámbito, en el servicio de voluntariado, porque yo creo que si yo no hubiera tenido otro espejo, les cuento, mi familia, yo soy media hermana, perdón, yo soy la mitad, de la mitad entre mis dos hermanos, no sé si me expliqué. Um, y yo soy la única que he ido a la universidad. En mi familia soy la única que he pisado una universidad. Entonces, como que tampoco había esta idea de que en mi familia, o sea, nadie te va a decir, ok, vienes con alguien, algún ejemplo en tu familia que quiera ir a la universidad. Y obviamente esto no es malo, ¿no?
Pero cuando me encuentro con estas personas que van a la universidad y yo digo, ok, quiero ir a la universidad, entonces después sí me pregunto efectivamente qué quiero estudiar. O sea, va a ir a la universidad, pero ¿qué quiero estudiar? Tengo contabilidad, estoy estudiando inglés, hago voluntariado, realmente que me gusta. Y bueno, sí, soy honesta, no me gustaba la contabilidad, pero la ejercía y era muy interesante porque mis jefes, los que tuve en aquellos momentos, me decían, Adriana, usted puede ser buena contadora, usted es muy buena haciendo esto. Y yo, no, gracias, no soy para los números, a pesar de que llevaba muy bien todo, ¿no? Pero en algún momento pienso en que el inglés podría ser como mi, como como digo yo, el ejemplo, la forma a seguir, ¿no? Quisiera meterme más con el tema del inglés y con los idiomas. ¿Qué idiomas? No sabía en ese momento. Yo decía, ok, si hay inglés puede haber más idiomas, pero no sé para qué más pueda ser buena yo. Yo decía, qué chistoso, o sea, a mí no me gustaba el inglés y quiero meterme más con otros idiomas, no sé qué tan fácil vaya a ser esto. Y al mismo tiempo también esta experiencia voluntariada donde yo tuve la posibilidad de ayudar a otros estudiantes y les ayudaban a estudiantes también del barrio que a veces necesitaban ayudas con tareas, niños, y yo ayudaba con ellos. Y yo decía, tengo esta facilidad, ¿no? Y bueno, y aquí viene una memoria, incluso en mi casa, en mi familia, recuerdo que cuando era niña, en algún momento uno de mis juegos era tomar a mi hermano y a mis primos, a los que nos visitaban a veces, y como habían hartos niños en la casa, entonces yo era la profesora, ¿no? Y yo enseñaba en la supuestamente juegos así. Pero creo que hice esa conexión y en algún momento ya cuando dije, bueno, ok, voy a estudiar algo que me ayude más a aprender más con el inglés y que me dé al mismo tiempo esta oportunidad de poder ayudar, ¿no? Más que yo lo miraba así, más que como una idea más pedagógica, yo lo miraba más como una oportunidad de ayudar. Y encontré que habían varios de mis amigos que estudiaban también pedagogía y ellos me dieron a mí como la opción, si usted quiere puede hacer esto, pero tiene que buscar como universidades. Y empecé yo a buscar universidades y creo que aquí fue otro choque, porque yo decía, esto es muy caro, no sé si pueda. Universidades, no, o sea, yo decía, no puedo en las universidades públicas, no tuve la opción de presentarme perdón, sí tuve la opción de presentarme en algún momento a universidad pública, pero desafortunadamente quedé como en la lista de espera en la universidad distrital. Pero era también un momento como de ansiedad mía, porque yo decía, yo no me quiero quedar sin hacer nada, quiero estudiar, quiero ir a estudiar algo y quiero hacerlo ya estoy trabajando, ya estoy estudiando, entonces, ¿qué hacer, no? Entonces fue así como conecté, fui a buscar los pensum de las universidades y yo decía, bueno, entonces ahí fue cuando ya encontré esos pensums de universidades que me daban como varios, me mostraban los cursos y yo misma me acuerdo que en ese momento entraba a internet, me iba al café internet, porque ni siquiera opción de internet en mi casa, café internet, y buscar estos pensum y comparar, ¿no? Y esto lo hice por mí misma, que si lo escogí bien, no sé. Escogí la carrera y, y comparé también, debo ser honesta, comparé precios, comparé qué me beneficiaba en ese momento y por eso creo que también esperé un gran tiempo haciendo esta parte de contabilidad, porque mi sueño era poder entrar y empezar pagando directamente sin ningún crédito porque no quería tener preocupaciones al principio y no tener ningún tipo de preocupaciones para mis papás tampoco. Entonces ahí empecé y ya en 2019, imagínense, 2016 terminé mi colegio, 2019, última parte del semestre, yo empecé mi carrera con 2019, 2020, no recuerdo. Perdón, 2009, estoy mal. Ya te iba a 2009, decir 2019 o no, 2009. 2009, perdón, yo estoy perdida en tiempo. Sí, 2009, 2006 me gradué, 2009 empecé, 2009, bueno, no recuerdo, 2009 más o menos entré a estudiar mi carrera en licenciatura en Humanidades e Idiomas y de nuevo, otro choque, universidad privada, más porque yo seguí trabajando mientras estudiaba. Yo trabajaba en el día y seguía con mi carrera en la noche. Qué cosa que yo digo ahorita, no sé cómo lo hice.
Sí, a mí me parece que admiro mucho a las personas que hacen eso, que estudian y trabajan al mismo tiempo porque es bastante fatigante, es muy duro poder sacar la energía para poder hacer las dos cosas. Pero cuéntanos un poquitico más de cómo fue esta experiencia en la universidad. Mm. Yo entro a esta universidad primero un poco distante de mi lugar. Sufrí con el tema del transporte, porque yo salía muy tarde, salíamos casi a las 9:30 de la noche, que eran mis clases empezaban a las 6 de la tarde y claro, era casi 1 hora y media desde la universidad hasta mi casa. Y en este tiempo todavía no existía lo que está en Bogotá, no existe Transmilenio, no existe el sistema de transporte masivo, existían los buses anteriores y a veces estos buses en la noche pasaban de largo sin recoger pasajeros o a veces te dejaban donde ellos quisieran. Esa es mi primera experiencia, muy broma. Dos, dentro de la universidad también fue un choque porque me encontré con que, por ejemplo, en mis clases de inglés, hablando más, ya tenía lecturas muy densas, unas cosas que yo decía, tengo que sentarme y empezar a leer con diccionario en mano y busque, y sea lo que se demore. Eh, Tenía cursos que me interesaban demasiado, yo no sé, yo empecé a ver otra perspectiva de la carrera, porque empecé a ver clases de literatura, yo decía, ahí empecé a tener conexiones con mi profesora de español, yo decía, ok, ya leí esto y vamos a volverlo a releer. Eh, Tuve clases relacionadas con la sociología, la lingüística, y esto me ayudó muchísimo también a conectar las formas primero de cómo yo aprendí el idioma, ¿no? Ok, esto ya tiene más sentido, ya puedo tener una estrategia para yo poder aprender yo misma y conectaba todas estas clases eh, y tampoco voy a negar, habían clases que yo decía, no, esto no me va a servir, esta clase no me gusta, pero aún así digamos que ya, ok, es parte de mi carrera, la voy a asumir y sí, pero la mayoría de mis clases, digamos que todo el proceso fue grande, yo lo amé, yo lo amaba. Y bueno, y aquí, y si seguimos hablando de lo que decía Laura, de estancarnos en algún momento, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero yo en mi tercer año de carrera, yo tuve que parar por la situación económica, porque yo ya no podía seguir. Tuve un momento de que dije, ya no me alcanza el dinero. Entonces tuve que aplazar un semestre o un año, no recuerdo, para poder continuar con mi carrera. Y que me siento ahorita feliz porque hay muchos estudiantes que desafortunadamente cuando paran dicen, ok, no, ya no puedo seguir y ya no continúan y no sigue. Entonces yo digo que a lo mejor ese impulso mío en algún momento de querer hacer algo, de querer ser alguien, fue lo que no me alejó de esto. Y también las personas que también vas conociendo durante la carrera, que te apoyan, que te ayudan y te dicen, vamos, Adri, o sea, si puedes, vamos, dale. Que a pesar de las trasnochadas y todo y de las dificultades también sociales que hay alrededor, como que hay algo que te anima realmente, ¿no? Y nuevamente lo que dice Laura, no es nada lineal, esto no fue perfecto, esto no fue Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O Adriana en el País de las Maravillas para nada. Esto fue una cosa de sube y bajas tremendo, que también hubo momentos en que yo decía, ya no quiero seguir, esto no es que no fuera lo mío, sino realmente ya no puedo. Pero después era como que otra vez el impulso y bueno, nada me va a vencer, tenemos que hacerle. Y así, y con todo, y avancé, y sí, tuve profesores, como decimos en colegio, en Colombia, profesores cuchilla, pero también esos mismos eran los que me retaban y yo decía, voy a poder, no me importa, voy a poder y vamos a hacerle. Y, y ya, y terminé mi carrera en el 2015 me gradué, creo que en el 2014 ya fue cuando terminé todos mis cursos, hice mi tesis cosa muy impresionante, mi tesis fue meritoria en la universidad y me encantó porque trabajé un tema, hasta incluso súper diferente, porque apliqué todas mis aprendizajes de la docencia, los apliqué
en mi tesis y fue espectacular. Yo nunca me imaginé ese resultado. A mí me parece muy interesante, como también lo remarcaba Laura, eso de, primero, dice que hay personas que desde muy pequeños saben que quieren estudiar. Por ahí son pocas, pero hay muchas personas que desde pequeños dicen yo siempre quise ser X cosa. Y hay otras personas que más bien deambulan mucho, tienen unas ideas y no y otras, o terminan llegando a una carrera que nunca se imaginaron por cosas que le pasan en la vida, como que el destino los va llevando. Y me parece que ambos ejemplos son lindos y son válidos, ¿no? Eso es un lindo mensaje para los chicos que nos vean, que de pronto están terminando 11 y está la hora en que no saben qué van a hacer de sus vidas, qué carrera van a estudiar, en qué universidad hacerlo. Siempre les recalcamos, no se estresen, no se azaren, tómenselo con calma, piénsenlo con calma. No siempre todo el mundo sabe qué es lo que quiere hacer. Y es normal y está bien, ¿sí? O sea, ojalá todo el mundo la tuviera tan clara. Y también eso de que no fue un camino lineal, ¿no? Muchas veces muchos de los invitados que nosotros tenemos acá terminan el colegio, entran a la universidad de una y luego hacen su posgrado y hay otros invitados que hemos tenido que no, que tuvieron que parar un tiempo, pensar bien qué iban a hacer o quizás trabajar un poco. En tu caso, por ejemplo, es de resaltar mucho cómo tú misma te financiaste tu carrera. Muchas veces algunas personas pues cuentan con el apoyo de su familia, otros no y les toca trabajar. Entonces, todas esas historias son válidas, todas las historias son igual de meritorias y acá queremos esto precisamente, ¿no? Mostrarles todo ese abanico de posibilidades y de que ustedes se vean reflejados en alguna de ellas. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la más parecida a la tuya? ¿O cuál no, pero te gusta y tal vez ese camino lo puedes seguir, tal vez ese camino te inspira? Esta historia me parece que tiene muchas cosas para que analicen y para que se den ánimo y no se sientan así abrumados y todavía no saben qué van a hacer. No está malo parar, no está mal si se quedan un año pensando, si van trabajando mientras tanto, si van ahorrando mientras tanto. El caso es que no se desvíen, que tengan pues su meta. Por ejemplo, como nos decía Adriana, yo quería estudiar, yo quería entrar a la universidad, no sabía qué, no sabía dónde, pero quería entrar y siempre tuvo como esa meta ahí. E incluso cuando se puso difícil ya estando en la carrera y tuvo que abandonar, ella quería terminar y volvió y terminó su carrera. Entonces creo que todas esas cosas son súper lindas y son enseñanzas que creo que a los chicos les dejen mucho para pensar y mucha motivación. Adriana, yo te quería preguntar, bueno, tú decías que cuando estabas en el colegio no te iba muy bien en inglés, no te, en parte porque no te gustaba, pero ¿cómo es ya después cuando ya empiezas a estudiar, cómo fue el aprenderlo? ¿Cómo hiciste para quitarse esa tara? Porque como decía Laura, y he dicho, a mí me pasa, por ejemplo, yo no puedo con el inglés, yo lo leo, lo escribo, pero no puedo hablarlo, no me he podido sacar esa traba siento que lo hablo mal, siento que pronuncio mal, me pongo nerviosa y nunca he podido sacarme esa traba. Y creo que eso es algo que a los que quieren aprender inglés por X motivo, no solamente porque hacen esa carrera, sino porque lo necesitan para sus profesiones, les cuesta pasar como esa traba, ¿no? O sea, como que una vez que uno logra pasarlo, como que te fluye y lo aprendes, no sé cómo qué cosa mágica pasa ahí. Pero ¿hay alguna herramienta, alguna idea para pasar ese? ¿Qué pasa si ahorita hay algún chico que quiere estudiar inglés, pero dice, pero es que a mí en el colegio no me va bien, ¿será que esa carrera sí es para mí? ¿Cómo voy a pasar esa cosa de no lo aprendo, si lo voy a poder aprender? Espero que me vayas a entender con la pregunta. Claro, no, y yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, yo les digo, puede ser muy básica con lo que voy a decir, pero arriésguense. Es que el mismo miedo que tú dices, Angélica, yo todavía lo vivo el día de hoy. A mí todavía me cuesta también a veces, primero porque yo soy una persona que me considero una persona muy, como que me cuesta hacer relaciones sociales, ¿no? Y en un país donde no conozco casi gente, donde llego nueva, entonces esa fue uno de mis choques. Yo necesito el idioma y necesito hablarlo, y como sea, hay que romper ese miedo. No sé si puedo dar en este momento un tip, pero es como que mi experiencia arriesgándome a ciertas cosas y enfrentándome no solamente, y yo no lo estoy hablando incluso desde aquí, con mis profesores en Colombia cuando me enseñaban inglés. Tuve en algún momento una profesora que de verdad yo decía,
no puedo, o sea, era muy difícil para mí y era una profesora que te exigía al máximo y a mí me daba miedo pararme enfrente a hacer una exposición en inglés. Y esto crea de alguna manera ciertos traumas, no voy a negarlo, y por eso yo evito también este tipo de cosas cuando estoy enseñando, porque yo sé cuál es qué tanto puede afectar un profesor a un estudiante, ¿no? Uno tiene que ser muy sensible en el trato con los estudiantes. Y me parece que entre más tú le digas a un estudiante, desde mis aulas, mientras más tú le digas, siempre digo esto en inglés o en español, como he tenido estas dos experiencias, les digo, hagan todos los errores que quieran hablando. A mí no me importa desde que ustedes hablen. Entre más errores hagan y entre más hablen con errores, creo que es la mejor forma de darse uno mismo cuenta de cómo se autocorrige. No importa, nadie te va a juzgar porque, por ejemplo, estando aquí en Estados Unidos, tengo no la facilidad de tener un solo idioma, sino tengo dos idiomas. Y hay gente aquí que te critica hablando porque, bueno, si hay gente, si ha habido gente, no sé, que te habla... que sabe solamente un idioma. Y yo digo, no, tengo la ventaja de saber dos, incluso hasta tres, que el tercero lo he perdido con el tiempo, pero digo, no me importa, ¿sí? Pero estando en Colombia, creo que la facilidad este impulso que me da a mí de lo que les decía hace un momento, me gustan los retos, y cuando alguien me pone un reto y no pienso dejarme caer ante ese tipo de cosas. Y los miedos, claro, están ahí, pero son oportunidades al mismo tiempo. Cuando uno se lanza a hablarlo, no importa cómo, no importa con qué cantidad de errores, uno como que va soltando ese miedo, ¿no? Uno va soltando ese miedo. Y más cuando en la universidad yo tenía que hacer presentaciones largas en francés, después en inglés. Obviamente en francés, digamos que me fluía más fácil porque era el idioma que me gustaba. En inglés a veces yo decía, no, otra vez, errores aquí. Pero al final ver cómo tus mismos compañeros y tus profesores te decían, bien, lo hiciste bien, no importa, ánimo, no importa. Entre ellos mismos buscar esa comunidad de que te digan la forma también como te corrigen, eso es importantísimo, entonces, sobre todo en profesores, que esas expresiones a veces que te dicen, eso no se dice así, se dice asá, ¿sí? Eso es muy común, no sé si ahorita, pero eso era algo muy común incluso cuando estudiaba yo. Y creo que hay maneras de decirles a los estudiantes para que, nuevamente, la sensibilidad es algo muy importante, ser sensibles en la forma como los estudiantes aprenden, y hay maneras de cómo decirles. Y yo personalmente creo que sí, cultivé varios traumas durante esa experiencia, pero no me dejé, y hasta el día de hoy todavía tengo miedos. Ya a mí todavía a veces me causa miedo hablar y tener conversaciones con gente, incluso en mis mismas clases, he tenido hasta el día de hoy, cuando tengo que enfrentarme a textos súper densos en inglés y estar exponiendo en inglés, sufro, no lo voy a negar, pero después de que salgo de eso es como que, ok, súper, lo hice, por lo menos darme mérito, que eso es algo que también he aprendido, porque pues aquí sufro yo constantemente este síndrome impostor, donde siempre me critico a mí misma negativamente, ¿no? Que todo está mal, pero no, hay que aprender también a uno a, a valorarse, a darse punticos extra y decir, bien, qué bien, lo logramos. Qué bien. Sí, yo también, o sea, he aprendido varios idiomas y siempre me han dicho eso, de siempre hablar con los errores. Y creo que yo he notado que cuando más he empezado a avanzar ha sido cuando uno ya empieza como a hacer, a tener conciencia de los errores que uno hace y autocorregirse. Y ahí ya empieza uno a avanzar un montón. Sí, es cierto. Y Adriana, a mí me gustaría preguntarte, me causa un poquitico de curiosidad sobre tu carrera, ¿cómo está distribuida? Porque hay una parte donde pues, te dedicas más que todo al idioma en sí, y me imagino que también te darán muchas herramientas de cómo enseñar y la parte de la lingüística. Uh-huh. Si nos podrías comentar un poquitico más como de cómo está estructurada, especialmente, todas son diferentes, pero tu carrera, la que hiciste. En Colombia, bueno, Perdón, es una... Adriana, perdón, antes de que contestes, le quería agregar algo a la pregunta de Laura.
A mí me causa curiosidad qué significa humanidades. Oh, ¿Por qué humanidades en inglés? La mayoría de las carreras que yo he oído de idiomas es como lenguas modernas o idiomas, ujú, lingüística, idiomas, creo que es, alguna vez se viene como con algún nombre así, pero en ujú. este caso humanidades, ¿qué significa? Le sumaría eso a la pregunta que te hizo Laura. Esa es una gran pregunta. Bueno, uno tiene que ser uno porque finalmente creo que incluso ha habido transiciones en el nombre de estas carreras, ¿no? Y dos, en el tiempo en que yo estudié se llamaba Humanidades e Idiomas porque las humanidades se refieren justamente a estas clases o a estas, y si no me equivoco, ¿no? Si no perdí mi tiempo en la carrera, perdón. eh, el, Todas estas áreas que tienen que ver justamente con la relación con el contexto social, contexto humano, con algo muy, no personal, pero sí como que están ahondando ahí dentro de los contextos sociales, ¿no? Por ejemplo, están en mi carrera vi clases como de sociología que se aplican justamente al comportamiento de la sociedad, a los contextos, cómo se desarrollan básicamente, bueno, no sé, esto se los estoy diciendo a grandes rasgos, pero básicamente es justamente a ver cómo se desenvuelven ciertos contextos. Y en mi caso, por ejemplo, yo tenía que mirar aplicar el tema de los idiomas, de cómo, por ejemplo, hablan las personas, de cómo en qué momentos usan determinado léxico, de qué momento usan determinadas palabras. Es muy diferente una persona en cuestiones de estratificación, es muy diferente como una persona de estrato alto habla diferente a una persona de estrato medio, entonces, o estrato bajo. Entonces, como que investigar ese tipo de cosas a mí me llamaba muchísimo la atención. De hecho, mi mi tesis en Colombia fue un poco como por este lado, porque evalué chicos que estudiaban en la noche, hacían cursos, estudiaban en la noche, chicos que estaban haciendo, ¿cómo se dice esto? Cuando no pueden estudiar en colegio normal, pero después van en la noche a estudiar, Los a terminar. nocturnos, ahora sí, Validación. Validación, gracias, gracias. Entonces iban a validar y también eran chicos de escasos recursos que también iban a un colegio a validar y también como que hice un estudio sociológico sobre algo de esto. Aquí, bueno, ahondando así a grandes rasgos. Um, y justamente creo que también la relación entre la pedagogía es bastante clara porque creo que la primera conexión que tienen los estudios o las personas justamente está con su docente, además de su familia claramente, pero quienes les dan esa oportunidad de conocer contextos, así sea dentro de un aula, es justamente el docente y que te muestra ese lado digamos, no literal humano, pero sí el contexto, lo que sucede en el ambiente desde diferentes ámbitos, ya sea quienes estudien las ciencias, la historia, los idiomas que están incluidos dentro de este ámbito, ¿no? Y pues en mi clase, por ejemplo, yo tenía, en mis clases, no, perdón, en mi carrera, tuve clases de lingüística donde prácticamente ya tenía que ver en detalle cómo es el funcionamiento de los idiomas, ¿no? La gramática, la organización de las palabras, que es un artículo, que es un demostrativo, etcétera, etcétera, desde el inglés, desde el español y desde el francés. Y mis clases de pedagogía e investigación, por supuesto, que es donde aprendes cómo acercarte a los estudiantes, las metodologías que tienes que aplicar en clase, que que son súper necesarias porque para cada idioma o para cada forma para enseñar idiomas es súper fundamental este tipo de metodologías y cada quien como que se apropia, cada docente se apropia de este tipo de metodologías para acercarse a las personas justamente o a los estudiantes para que ellos puedan aprenderlo, al menos desarrollarlo hasta cierto nivel. Y en la parte del final de mi carrera fue también tema de investigación, porque pues tenía que hacer una tesis, entonces también tenía cursos de investigación. Eh, y sí, no sé si de pronto dejé de lado la respuesta de Laura, pero se me No, olvidó. era exactamente como eso lo que quería saber. Sí, Y bueno, y ya me gustaría continuar un poquitico, ya que nos estamos llegando ya al tiempo límite de la charla, que nos contaras por qué decides hacer una maestría y, bueno, cómo fue que obtuviste, me imagino, una beca para poder estudiar. sí. Eh, Nuevamente surge la pregunta al final de mi año de carrera, ¿y ahora qué? Eh,
Y yo sí tenía claro que yo quería viajar al extranjero y esto me pasó yo creo que en mis últimos años de mi carrera. Yo decía, yo quiero viajar, quiero conocer y al menos así fuera en plan turismo, pero irme y si me toca otros años trabajar y ahorrar dinero y ok, lo hacemos, no me importa. Pero bueno, da la casualidad que, bueno, aquí hay otro pequeño corte en mi vida porque yo decido, bueno, sigo trabajando. En mi último año, de hecho, de carrera, yo no consigo todavía una carrera o una profesión como docente. Yo no estaba ejerciendo mi docencia, sino en mi tiempo de práctica ya en el final de la universidad, pero que esto no contaba como a nivel profesional. Yo no estaba ganando dinero, digámoslo así, trabajando como docente. Y yo todavía, qué casualidad ahorita que recuerdo, yo estaba trabajando, de hecho, como asistente contable, volví al final de mi carrera porque por lo que les dije de este tiempo que tuve que cortar, yo tuve que volver a buscar dinero. Yo, ¿cómo hago? Entonces, pues, estaba buscando otra vez y pues la facilidad era ser asistente contable. Eh, pero entonces llega al final de mi carrera, busco opciones para viajar al extranjero y yo decía, pero yo no lo quiero hacer como ya un punto en que dije, ya no lo quiero hacer a modo de viaje, porque no sé cómo me vaya a experimentar, cómo va a ser la experiencia, ¿no? Y sale aquí la casualidad que encuentro amigas que se han venido en programas de intercambio aquí a Estados Unidos y digo, bueno, pues lo voy a hacer. Apliqué a un programa de estos de intercambio y cuando me refiero a intercambio es un momento también, una oportunidad, esto también para que lo sepan, hay oportunidades en Colombia para que las personas jóvenes puedan venir aquí a Estados Unidos a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Entonces me vine en uno de estos programas, estuve aquí por 2 años en Estados Unidos y aquí el dato adicional. Después de eso yo dije, me voy a Colombia y voy a seguir estudiando. Yo había ahorrado cierto dinero, me fui a Colombia y da la casualidad que tan pronto regreso a Colombia, me encuentro con una profesora de mi universidad y me dice, no, va a haber una charla. Yo quería estudiar, bueno, aquí debo aclarar algo, cuando estuve el tiempo aquí yo hice un diplomado en español como lengua extranjera, porque estando aquí tuve la posibilidad de ser docente o maestra de español en algunos colegios para niños, que me dieron como esa oportunidad, pero fue como voluntaria incluso, ni siquiera algo pago porque aquí entre nos y todos los que nos están viendo era como prohibido recibir un pago adicional, ¿no? Entonces voluntario, me fui a enseñar y esa fue como mi primera experiencia enseñando aquí en los colegios y a mí me encantó. Y yo decía, enseñar español está genial, me encanta y además porque también tengo esa posibilidad de comunicarme con los niños o con las personas en inglés, o sea, aquí voy practicando doble. Entonces, bueno, da la casualidad que hago un diplomado en español como lengua extranjera, virtual, eh, me regreso a Colombia y digo, ahora quiero seguir haciendo la maestría en esto, quiero hacer una maestría en español. Me voy para Colombia y sí existe la posibilidad, pero me encuentro con esta profesora de la universidad y me dice, oye, hay un profesor de la Universidad de Minnesota que está buscando, está interesado, pero no ni siquiera está buscando, viene a exponernos su programa de español en Estados Unidos. Y yo dije, a un programa de español en Estados Unidos y yo estuve 2 años allá y nunca encontré algo así. Entonces, pero nunca mi intención fue quedarme, de hecho, estudiando aquí. Yo siempre tenía la intención de volver a Colombia y seguir estudiando allá. Hasta que en algún momento dije, bueno, ella me dio la invitación, fui y conocí a este profesor y bueno, yo me fui con la expectativa también baja a esa reunión porque yo decía, yo no puedo estudiar en Estados Unidos porque en Estados Unidos es extremadamente carísimo. Yo tengo el dinero para sobrevivir, pero en Colombia y aquí no voy a poderlo pagar. Estudiar aquí es súper caro, pero por favor no se alarme porque aquí viene la parte de lo mejor, ¿no? Estados Unidos tiene la posibilidad de que tú puedes hacer práctica, de que las universidades atraen muchos estudiantes internacionales o personas de otros países para que vengan aquí y también trabajen para la misma universidad o que de alguna manera hagan investigación con las universidades y ellos te pagan a cambio para que tú puedas estudiar aquí. Entonces resultó, si lo podemos hacer, poner en simples palabras lo que acabo de decir, pero resulta que este profesor me dice a mí, hay una opción de que tú estudies en esta universidad siendo incluso profesora en la misma universidad, enseñando y al mismo tiempo tú tomas clases
Y yo decía, esto está genial, esto es básicamente lo que yo he hecho en mi vida, obviamente no lo mismo, yo he venido trabajando y estudiando al mismo tiempo, ¿por qué no lo voy a poder hacer allá? Pero entonces también estaba como el susto mío de, de, de enfrentarme uno nuevamente a una universidad, porque yo decía, ya han pasado años, dos, una nueva cultura, pero ya aún dentro de una universidad, y tres, porque nunca había enseñado en un país, excepto que en un colegio, ¿sí? Pero me estaban requiriendo a mí la universidad. Y el otro miedo era como, esto también son como unas becas. Entonces, a mí, yo nuevamente síndrome de impostor, ¿a mí qué me van a escoger? Yo no soy buena haciendo esto, a mí no me van a escoger para eso. Entonces, yo apliqué con el mayor de miedo, pero heme aquí. Fui, terminé mi carrera de maestría, enseñé, me encantó enseñar y me encantó también mi carrera de español. Terminé y nuevamente, yo nuevamente tenía la convicción de que volvería a Colombia. No sé qué pasó. Y en ese momento mi consejera, mi advisor, que le llamamos aquí, que tienes que tener para tu carrera, me dice, Adriana, tú puedes hacer un doctorado aquí, lo puedes hacer, yo estoy segura. Y yo, no sé si puedo hacer esto. El hecho es que ella fue fundamental para que me apoyara y así fue como empecé a construir un nuevo capítulo en mi vida. Apliqué, fui seleccionada y aquí estoy, no sé, y me gusta. Obviamente, nuevamente vuelvo al tema, no ha sido nada lineal, también ha habido caídas, también ha habido situaciones que me preguntaba a mí misma, ¿qué hago aquí? ¿Sí? Pero, pero también hay momentos en que digo, ok, estoy haciendo esto por alguna muy buena razón y porque hay cosas que realmente me gustan y que realmente me apasionan, ¿no? Qué lindo todo lo que nos cuentan. La verdad que, como decimos acá, nosotros siempre nos quedaríamos un montón de horas hablando porque es demasiada información toda la que nos das. Yo tengo aquí 1000 preguntas para hacerte. No quiero que te vayas todavía, que se acabe la charla. Primero, por acá nos dejan en los comentarios por el chat, en Facebook. Bueno, voy a compartir por aquí la pregunta. Adriana, qué inspiradora es tu historia. Me gustaría saber cómo conseguiste hacer ese intercambio en USA. ¿Dónde pueden las personas buscar ese tipo de oportunidades? Sí, yo también te iba a preguntar eso. No sé si recuerdas de pronto el nombre del intercambio o del lugar donde la buscaste, cómo conseguiste la información para Sí, el intercambio que hiciste cuando la primera vez que fuiste a Estados Unidos. claro. Bueno, ahorita como ya uno se empapa de todos estos temas legales, de visado y todo este tipo de cosas, aquí en Estados Unidos hay opciones de venir a hacer trabajo y estudiar, por ejemplo, en los parques de diversión con un tipo de visa J1, ¿no? Eh, por ejemplo, la agencia con la que yo hice, y bueno, no sé si puedo nombrar aquí agencias. Por favor. Ok, Sí. bueno, bueno, allá en Colombia existe una agencia que se llama Trotamundos, no me están pagando por dar nombres, pero Trotamundos, en el caso que yo me vine fue como para trabajar como niñera y también enseñaba este tipo de cosas, te ayudan te colocan con una familia, digo, colocan, bueno, te dan una familia, vives con la familia y al mismo tiempo estás practicando el idioma, conociendo la cultura eh, y de paso también te dan la oportunidad de que tomes créditos en un college aquí. Entonces eso es un programa que se llama Au Pair, el nombre es en francés de hecho, pero es un niño para cuidado de niños, pero este mismo programa, y aquí hay otros que también he conocido, es un programa también con el mismo tipo de visa eh, que conectan ya esto ya de modo particular quienes ejercen la docencia. Hay programas de colegios aquí en Estados Unidos, escuelas que buscan docentes en Colombia o incluso en otros países para que vengan a enseñar español aquí en los colegios. Y tiene esta misma dinámica, vives con una familia, ellos digamos que te mantienen porque vives literal con ellos y tú vas a trabajar al colegio, ¿no? Y enseñas español. Adriana, ¿y eso tiene algún tiempo límite? ¿O te puedes quedar por indefinido en eso o tienes un tiempo reglamentario?
Bien, excelente pregunta. Es solamente un año, dan tu visa, pero tú puedes renovar esa, no la visa, pero el periodo por un año más. Por lo menos en el programa que yo estoy, y creo que también en el de los colegios. Son 2 años, pero si tú renuevas el segundo año, tú no tienes la posibilidad de salir del país. En cambio, que cuando estás en el primer año, tú puedes ir y venir, ¿no? Pero en el segundo año ya te quedas aquí y terminas el año y ya te debes regresar. Muy interesante. Y perdóname, Angélica, ya que estás hablando de esto y como estamos hablando también, pues no quiero hacer énfasis en solamente este tema de cosas, de los intercambios que me parecen sí muy bien y una muy buena oportunidad, pero también la oportunidad de venir a estudiar está abierta. No sé si de pronto las personas conocen un programa que está desde los Estados Unidos, está arraigado en diferentes países. Hay programas hay un programa que se llama Education USA, eh, y este ayuda a asesorar a los estudiantes que quieran venir aquí a Estados Unidos y te asesoran gratuitamente. La institución del Colombo Americano que enseña inglés, ellos tienen esta alianza directamente con Education USA y ellos tienen sesiones gratis por internet, así como Facebook Lives y también en persona, para que te asesoren cuándo, cómo, qué carrera puedes escoger en Estados Unidos. Ellos mismos te ayudan, y aquí se me olvidó decir algo, cuando hice mi proceso para venir a Minnesota, uno de estos asesores me ayudó con una de mis cartas de presentación, porque pues hay una serie de documentos que debes presentar para venir aquí a los Estados Unidos como estudiante, y ellos fueron quienes me asesoraron. Por ejemplo, yo escribí mi carta, fui allá y les dije, miren, esta es la carta que tengo, y ellos me daban como ideas de, ok, mejora esto, no sé, esto no me parece, bla, bla, bla. Entonces, Education USA es otra opción, y ellos están en constante comunicación con los países. En Colombia, sé que tienen sedes en Medellín, en Bogotá, en Cali creo también, para que las personas se acerquen y tengan esta asesoría gratis, que me parece súper genial, porque pues no tienes que pagar absolutamente nada. Súper interesante información. Uh-huh. Sí, y a mí me gustaría que nos contaras una última cosita. ¿La beca que obtuviste para tu maestría fue a través de Education USA o fue directamente con la universidad? No, Education USA, gracias por la pregunta, Laura. Education USA no te da como becas, ellos te ayudan a buscar en qué universidades tienes esas opciones de becas. Entonces, becas o lo que aquí se llama un TA-ship, que es como un asistente sí, un asistente en la universidad, ¿sí? Y yo supe a través pues esto ya me pasó así a mí, ¿no? Con el profesor, que había esta opción de beca en la universidad. Entonces yo vine aquí y mi beca fue como asistente de español. Entonces yo daba clases de español en la universidad y mientras tanto ellos a mí me pagaban. Y algo que les recomiendo muchísimo mirar, por ejemplo, hay becas en las universidades donde puedes ofrecer este servicio. O sea, digamos que no es una beca que te van a pagar y tú vienes solamente a estudiar, no. Tú, tú trabajas en la universidad, pero también existen becas donde son llamadas fellowships, que también la universidad te paga y solamente tú te dedicas a estudiar, ¿no? Pero pues yo digo que yo me he sentido muy cómoda con lo mío porque pues he tenido la posibilidad de seguir enseñando, y obviamente también es algo un poco duro porque es balancear las dos cosas, ¿no? Pero no digamos que ya no tengo ya he acostumbrado un poco a esta rutina, a estas cosas, y que me encanta hacer, ya no es desde el ámbito contable, sino enseñando, pues es más fácil, ¿no? Claro, son como procesos compatibles, digamos, el estudiar y el Uh-huh, trabajar. No es como que trabajas en una cosa completamente distinta a la que estás estudiando, uh-huh, sino que estás más o menos como en la misma área. Entonces está bueno porque aparte de que estás aprendiendo, también de una vez estás adquiriendo práctica. Que uh-huh, también creo que es algo bueno, ¿no? O sea, también terminas y ya tienes experiencia laboral, que eso es algo, correcto. creo yo, ¿no? Te cuenta como experiencia laboral, ¿no? Sí, Porque sí, uno de claro. los grandes problemas cuando uno termina de estudiar y después de haber hecho 5 años de carrera, 2 de maestría, 3 de doctorado, 3 de postdoc, y te dicen la experiencia laboral, y uno es como, llevo 15 Es años cierto, estudiando. es cierto. Bueno, Uh-huh. creo que eso también te cuento un poco, ¿no? Ujú. Sí, esto demasiado, cuenta demasiado. Cuando estoy armando, que estoy haciendo una actualización de mi currículum,
Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos es fundamental decir qué clases has enseñado y en mi área, sobre todo en mi carrera, porque esto te da un plus, digámoslo, para poder enseñar si quiero enseñar. Además, otra cosa, una ventaja que tenemos también los estudiantes internacionales es sobre todo, bueno, creo que de pronto quizás ya han mencionado esto en anteriores sesiones, pero la posibilidad de una práctica ya después de terminada la carrera se puede hacer aquí en los Estados Unidos y que te paguen como a un trabajador normal, de acuerdo con los estándares y bueno, en fin, te pagan y haces un año. Bueno, en el lado de humanidades, si es que decimos humanidades, docencia, tenemos un año, pero los que son de ciencias, los que trabajan en ingenierías, cosas así, tienen 3 años de práctica. Entonces hay que aprovechar eso y el currículum, si tienes experiencia en asistencia en la misma universidad, haciendo lo que tú estás haciendo, eso te cuenta bastante. Bien, Laura, Adriana, muchísimas algo gracias por o todos pregunta. esos consejos. Y a mí me gustaría una pregunta ya, pues rápidamente, que nos comentaras de qué se trata tu doctorado y, bueno, qué estás investigando en estos momentos. Gracias, Laura. Bueno, yo entré a hacer un doctorado, ya tú mencionabas, en estudios literarios y culturales. Yo ahorita estoy en mi tercer año, en mi último año de cursos, sigo tomando cursos, eh, pero digamos que mi tema de investigación ahorita se relaciona un poco mucho con, yo en Minnesota trabajé con literatura indígena, indigenista también, hice conexiones entre países de Colombia, Bolivia y Perú. Y ahorita, digamos que me he enfocado en otras áreas que son como el tema del feminismo, el tema de las mujeres, también en comunidades indígenas y mujeres afro. Quiero hacer una conexión a futuro desde los aspectos literarios y, ¿por qué no?, desde las formas culturales. Ahorita estoy enfocada solamente en Colombia, pero pues espero poder como ampliar mi gama literaria y cultural en el espacio latinoamericano. Y digamos que no te puedas decir un tema en común y concreto, porque creo que esto también es una búsqueda constante, especialmente en el área cultural. Los estudios culturales es muy amplio, es una gama, digamos, es un prisma, tienes una selección completa, entender el comportamiento, entender los contextos sociales y aparte de todo, indagar dentro de la literatura. Es algo que me fascina, pero que también es algo amplio y que también hay que ir decantando, ¿no? Pero esto es básicamente lo que estoy haciendo y me gusta, y bueno, vamos a ver cómo siguen estos últimos años también de mi carrera. Adriana, y yo te quiero preguntar también una pregunta súper importante que no hemos hecho, ya se va a acabar el programa y nos hemos olvidado de esta pregunta, y es el campo laboral. Wow. Viste que muchas veces uno cree que, sobre todo cuando se estudia una licenciatura, ya cuando uno ve licenciatura en la carrera, uno cree que en el nombre de la carrera, uno cree que el campo laboral es la docencia. Uh-huh. Eh, en tu caso ya has llegado incluso hasta hacer un doctorado. Muchas veces, pero yo creo que muchas personas no piensan que estudiando algo así también van a llegar a hacer maestrías, doctorados. Aquí vemos un ejemplo de que también es una opción, un camino. Uh-huh. Y después, ¿en qué puedes trabajar tú ya una vez que te doctoras o como licenciada? ¿Cuál es el campo laboral? Esa es buena pregunta. Bueno, en Colombia la aspiración es poder ser profesora universitaria, ¿no? Y seguir como mi área de investigación. Igualmente, si lo hago aquí en Estados Unidos en el tiempo de práctica que les digo, también mi idea es poder seguir enseñando como profesora de español, incluso, y no solo de español, es que el campo, como les digo, de los estudios culturales me da la opción a mí de poder crear cursos que enseñen justamente los contextos latinoamericanos, dependiendo del énfasis que yo le dé, ¿no? Del énfasis o me refiero al tema que más me atraiga dentro de los estudios culturales. Pero entonces es como que yo tengo esa posibilidad y moldear mis cursos y enseñar de estos cursos, ya sea desde del área de feminismo, desde el área de literaria indígena, es toda una gama y esa es una opción, digamos, que yo puedo aportar dentro de él. Creo que voy a ser honesta, sé que ahorita hay una gran competencia en el tema aquí en Estados Unidos, especialmente ser profesor de estudios literarios y culturales es un poco complejo en el sentido que sí las posiciones, o sea, como que
Realmente hay muchísimas universidades de España que tienen departamentos de español, pero no hay como un movimiento frecuente de profesores, o sea, como que duran mucho tiempo los profesores, entonces esto me preocupa, no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero creo que también hay posibilidades en Colombia. Me gustaría a mí seguir en Colombia, poder trabajar en algún momento como profesora nuevamente, ya sea de inglés incluso, porque pues puedo dar clases de inglés, no enfáticamente en la estructura, en la lengua como idioma, sino también en otros aspectos. Eh, Enseñar clases usando el inglés, para ponerlo en otras palabras, ¿no? Eh, y no sé, realmente yo creo que estaba un poco desconectada desde el ámbito laboral, del todo el área laboral en Colombia, pero pues sueño en algún momento mi volver a Colombia es poder enseñar en una universidad, y enseñar todo lo que he aprendido en una universidad. Claro está que yo estoy abierta a todas las posibilidades, ¿no? Porque pues si finalmente esto es lo que me apasiona, si yo puedo enseñar en un colegio, lo haría de mil maneras y de mil gustos, ¿no? Eh, y aquí en Estados Unidos también, por supuesto, moldear mis propios y hacer mis propios cursos. Sueño con en algún momento poder diseñar mi curso, mi syllabus que llamamos aquí, y ir a enseñar mi curso. Qué genial. Yo quiero hacer una última pregunta, ya le doy la palabra a Laura, que también se habla. No sé si va a ser la pregunta final, Laura, me imagino que sí, pero te quería preguntar dos cositas, retomando volviendo al comienzo de empezar la carrera. Para los chicos que quieran estudiar inglés, pero que de pronto en estos momentos no tienen tan buenas bases, para empezar a la carrera, ¿te piden ya tener ciertas bases en inglés o tú puedes entrar y allá aprendes? ¿Cómo es ese tema? Y son idiomas, o sea, vi que tú decías inglés, francés y portugués, ¿eso cómo es? O sea, ¿ven las tres idiomas en toda la carrera o escogen uno y se centran en uno de esos tres idiomas? Creo que son preguntas que me surgen ahora, que por ahí los chicos que quieran estudiar idiomas les puede interesar entender cómo es eso. Hay otra pregunta más. Y en la Universidad Libre, ¿hacen examen de admisión? ¿Cómo fue tu proceso de admisión? ¿Hay algún examen de inglés, algo así? Creo que esas tres preguntitas son como básicas para los que quieren hacer esta carrera. Gran pregunta. Bueno, no sé si la primera, bueno, te voy a empezar por la última. En la Universidad Libre no me pidieron examen de admisión, simplemente tuve una entrevista. Y recuerden, yo no iba con buenas bases de inglés, así que yo simplemente fui, y recuerdo que cuando tuve la entrevista a mí me preguntaron por cosas muy generales de por qué quería estudiar esa carrera, y creo que en ese momento ya la tenía clara. Eh, digamos que yo había tomado unos cursitos pequeños de inglés, y en algún momento sí me hicieron una pregunta muy básica, de una profesora de inglés, por supuesto, y ya, pero fue eso. Y te piden tu examen del ICFES, creo que ya no es ICFES, es saber, ¿verdad? Saber 11, prueba saber Eso, 11. eso. Entonces, eso. No sé si la dinámica habrá cambiado, no creo, la verdad. Lo que sí puede suceder es que, por ejemplo, si tienes un buen nivel en el ICFES o el Saber 11, ya no, ya te dicen entras de una vez. Creo, no sé, esa era la dinámica de antes. Y de los idiomas, bueno, no sé si te refieres exactamente aquí. Mi carrera tuvo énfasis en español, inglés y francés, ¿no? Entonces yo tuve cursos de los tres, incluso hasta de español, durante toda mi carrera de español, para saber cómo enseñar gramática español, y de inglés veía cursos de inglés, de cómo enseñar inglés básico. O sea, yo tomé cursos para yo aprender inglés, ¿sí? Yo empecé de verbo to be desde cero, hagan de cuenta que empecé cero hasta lo más avanzado del inglés, y tomé cursos de literatura en inglés, cursos de literatura en francés y cursos de literatura en español. Entonces, digamos que toda hay una secuencia, ya esto se alían estos otros cursos que les digo de sociología, de lingüística, fonética, fonología, era un montón de cosas aquí añadidas que no adornaban la carrera, por supuesto que no, sino que de verdad conectaban con todo lo que yo iba haciendo, digamos como con la columna vertebral de mi carrera. Y yo tenía esa era una facilidad en mi carrera, porque era como, tenía todas estas gamas de idiomas. Entonces yo pude aprender de todos estos tres idiomas y al final decidir, ok, ¿qué quiero seguir? Y fue muy interesante porque yo llegué aquí a la universidad, llegué aquí a Estados Unidos, nuevamente con mi miedo de lo que contabas, Angélica. Yo
por Dios, ¿cómo hago para hablarles a los estudiantes? Me da mucho miedo, no sé cómo decirles, darles instrucciones o cosas así, pero vas perdiendo el miedo. Y aquí en la universidad sí te piden un nivel de inglés, eso sí es cierto, aquí en las universidades de Estados Unidos te piden un nivel de inglés. Por eso yo sí les recomiendo en algún momento que si tienen esa posibilidad de estudiar inglés en Colombia y hacerlo de la forma que sea, aprovechen sus clases incluso del colegio, eso sirve bastante. Aquí generalmente en Estados Unidos te van a pedir un examen de TOEFL, un examen de IELTS, que te miden el examen, pero digamos que no decaigan, porque hay muchas universidades que no te piden un nivel tan avanzado, porque las mismas universidades acá se encargan de que tú tomes cursos de inglés también para que tú sigas practicando, afuera de las clases que tú tienes que tomar, de las clases normales de tu programa. Entonces, si la universidad ve que tú tienes un nivel básico, medio alto, pero que todavía no alcanzas un nivel, además que eso se divide, ¿no? Es que escrito, hablar, entonces si ven que no tienes alguno de estos niveles bien, te van a ayudar con algunos cursos en las universidades para que tú puedas avanzar. Y si realmente es lo que quieres estudiar acá, pues la universidad es un gran apoyo. Yo aquí, especialmente en Columbus, en Ohio, en mi primer año después de haber venido de Minnesota, tuve que tomar un curso de inglés desde la parte escrita, porque pues mi fuerte no eran ensayos académicos en inglés. Entonces tuve que aprender y aún así también vas aprendiendo con el tiempo y con los mismos cursos. Entonces, con las mismas clases que vas tomando, es un va y viene de correcciones constantemente. Entonces, esto también se vuelve, claro, mi carrera tiene mucho de español, pero eso no significa que yo estoy viendo todo en español. Por supuesto, yo tengo hasta textos en portugués, que ha sido un nuevo idioma que he tenido que agregar a mi carrera, pero me encanta y con el portugués también ahí vamos y me fascina, pero textos en inglés, español y portugués ahora, entonces se van agregando y se va ampliando esto. Qué bien, Adriana, muchísimas gracias. Toda esta información es súper valiosa para todas las personas que nos están viendo y queda disponible para que vuelvan a ver este video y puedan sacar todos los detalles de toda la información que Adriana nos está dando. Y ya para ir cerrando, a mí me gustaría saber, como mujer, ¿qué tal te has sentido en tu campo de trabajo? Como mujer, ¿cómo me he sentido en mi campo de trabajo? Sí, ¿ha habido algún tipo de discriminación o algún tipo de diferentes tratos por el hecho de ser mujer? Esa es una muy buena pregunta, Laura, porque yo creo que, bueno, cuando yo en Colombia, cuando ejercí mi carrera, cuando empecé a ejercer como docente, creo que precisamente por ser mujer, y esto me doy cuenta muchísimo tiempo tarde, después en algún momento tuve un trabajo muy mal pago, que me pagaban menos del mínimo, y cuando yo comparaba con mis demás profesores, con los demás amigos, hombres profesores, ay, ahí eres donde entrabas a chocar, pero tú no decías nada porque pues ese fue de hecho mi primer trabajo como docente, entonces yo lo que quería era como empezar a ejercer. Y cuando me encontré con eso y yo no puedo decir nada porque pues finalmente eso también me estaba ayudando también a pagar mi carrera. Aquí en Colombia, perdón, en Estados Unidos no he encontrado tanto esas diferencias. Claro, sí hay diferentes barreras que se encuentran y que tú ves ahí. Lo difícil que he encontrado de pronto del hecho de estar en un doctorado es este nivel de competencia o de competitividad que existe, sobre todo en carreras de posgrado, nivel de investigación, porque prácticamente tú como estudiante académico también tienes que aprender a desenvolverte en este mundo y de alguna manera tienes que, voy a usar una palabra exagerada, tienes que venderte, ¿sí? Entonces, y a veces yo como mujer es como que, primero me cuesta, ya les dije, ser social, y esa siempre ha sido una de mis problemas, como quiero ser auténtica y quiero ser yo, y no necesito entrar en este tema de discusión y entrar allá a mostrar quién soy yo y qué tanto sé, y sí, no. Entonces, ese ha sido uno de mis grandes dilemas, porque yo digo, bueno, voy a entrar a empezar a buscar ofertas laborales ahorita que estamos hablando de esto, y tengo que competir con más gente que también está en este mismo nivel, entonces no sé qué vaya a suceder, y más siendo mujer, ¿no? Porque
Esto también hay que aclararlo, siendo mujeres a veces también tenemos este tema de la presión, de esta hegemonía que existe y que desafortunadamente todavía hoy en día, pleno siglo XXI, seguimos viviendo, ¿no? Pero pues que no es igual que en tiempos pasados, pero todavía existe. Muy interesante. Y también con la que siempre ya cerramos la... ¿Ibas a decir algo, Laura? No, hay que levantar la mano. No, nosotros acá siempre cerramos también el programa con esta pregunta de ¿qué te hubiese gustado a ti saber cuando estabas escogiendo carrera? Bueno, en tu caso no fue así justamente terminando el colegio, pero bueno, también pasaste por ese momento terminando el colegio de pensar qué hago con mi vida ahora que se termina el colegio. Ahora que ya has recorrido todo este camino, ¿qué te hubiese gustado saber en ese momento? ¿Qué te hubiesen dicho? ¿Qué consejo te hubiese parecido? ¿Y qué le dices a los jóvenes que nos oyen que están ahorita en ese momento? Uy, qué consejo. No, pues a ver, es que como les he contado de mi vida y como que todo ha sido como tan irregular, yo creo que todo lo que me ha sucedido siempre ha pasado por duras experiencias, por supuesto, de las que he aprendido demasiado. No sé si quizás de pronto alguien me hubiera insistido a mí en volver y presentarme a una universidad pública. A lo mejor de pronto, no sé si hubiera hecho la diferencia en Colombia y quizás hasta hubiera cambiado un poco esta dinámica de trabajar y estudiar al tiempo, que no me arrepiento, la verdad es una experiencia que digo, uff, con esto aprendí demasiado. En Colombia muchos de nosotros, y no hablo en Colombia en general, no solamente en Bogotá, yo admiro demasiado a todas las personas que nos ha tocado así, que hemos tenido que estudiar y que trabajar al mismo tiempo, porque no es nada fácil. Pero si quizás en algún momento hubiese tenido la posibilidad de que alguien me dijera, ¿por qué no se arriesga otra vez y presenta un examen a una universidad pública? Porque usted puede, hágale. Quizás eso hubiera sido un cambio, no sé si en mi vida a lo mejor hubiera sido un poco más flexible también en el tema laboral, ¿sí? Eh, y quizás eso también hubiera contribuido a que yo no hubiera quitado tantos espacios familiares, porque eso creo que es una de las cosas que afectan también en una familia, estudiar, y esto sin el ánimo de que de pronto no vayan a hacer una carrera, ¿no? Pero estudiar es una dinámica fuerte que a uno personalmente le ayuda demasiado y que en ocasiones hace que se distancie uno de la familia justamente por todas las responsabilidades que uno tiene, pero también hay que saber balancearlo. Hay momentos y hay que balancearlo muy bien, pero a veces fui como tan entregada a esto que fue como que digo, quizás si hubiera dado más oportunidades de compartir con mi familia, a lo mejor eso sí hubiera una forma de regresar el tiempo, creo que eso hubiera sido diferente en ese momento. Pero les juro que no me arrepiento de esto. Y a todos los chicos, chicas que están ahorita aquí, sencillamente arriesguense. Creo que esta es una forma. No le tengan miedo si están aprendiendo un idioma. Háganlo de la mejor manera y si no les gusta, pues entonces enfréntenlo. También en algún momento creo que la forma de aprender a un idioma también es una experiencia también para que uno se enfrente a otras dinámicas, a otros contextos. Creo que hay el aprender un idioma te abre nuevas experiencias, nuevas expectativas y no lo miren desde los lados gramaticales. Hay muchísimas opciones hoy en día de poder aprender un idioma. Ojalá hubiera sido así antes, pero ahorita hay TV shows, hay mucho streaming, muchas cosas que se dan en visuales para que las personas, yo creo que en la cultura colombiana la mayoría somos muy visuales, ¿no? Entonces, hay formas de aprender un idioma, así sean palabritas, y que en algún momento esto lo aprendí por tal programa. No importa, háganlo, arriesguense y no se echen para atrás cuando vean algo que de pronto pueda ser muy grande para ustedes. Qué lindo, gracias. Muchas gracias por esos consejos. La verdad, yo creo que todo es muy valioso. Yo creo que uno en la vida y todas las experiencias que te pasan, algo te enseñan, ¿no? Tal vez sí, tu vida hubiese sido distinta si pasas a una universidad pública,
sobre todo en términos económicos, capaz que tienes más facilidades, pero bueno, también aprendiste otras cosas, ¿no? A lucharla, a ser más berraquita, a tener carácter. Creo que son muchas cosas que también eso te condujeron a las cosas que hoy tienen. Pero bueno, sí, yo creo que eso es importante, ¿no? A veces pasa cuando uno se presenta en una universidad pública que no entras y como que ya uno de una desecha esa opción y empieza a mirar universidades privadas. Muchas veces por no perder más tiempo, muchas veces, como tú decías, tenía ansiedad de entrar a la universidad. Y yo creo que, bueno, ahí sí depende del momento de cada uno, ¿no? Si se pueden dar esa posibilidad y volverse a presentar, pues creo que sí, no está de más volverlo a intentar. Pero bueno, esas son cosas que cada uno entenderá y sea el camino que escojan, seguro que los va a llevar a donde tienen que estar, eso sí, no lo dudo. Y lo del inglés sí siempre, acá siempre les hacemos, siempre venga el invitado que venga, de carrera que sea, acá siempre les decimos estudien inglés, porque para cualquier doctorado, maestría que quieras hacer en el extranjero, muy probablemente les van a pedir inglés, porque la mayoría de literatura que uno lee, los trabajos científicos, los libros, lo que sea, casi todo está en inglés. En las empresas, por más que no vayas a hacer un posgrado, si estás trabajando en una empresa, los clientes son extranjeros, te mandan a capacitaciones al extranjero, o como decía Adriana al comienzo, ya sea porque hay un turista en tu país, en tu ciudad, y quieres hablar con él y conocer más de su país. Así que aprender un idioma extra, eso también siempre, si acaso lo recordamos, y qué bien que Adriana hoy lo menciona, háganlo, ténganlo presente siempre. Laura, te dejo que cierres el programa. Y bueno, y con esto ya llegamos al final de nuestro programa. Damos muchas gracias a Adriana por haber venido acá a compartir su historia, por darnos una información tan importante y tan valiosa como la que nos dio sobre becas, por habernos mostrado que no siempre es un camino lineal para cumplir sus sueños, pero siempre hay que tener la motivación para poder llegar hasta donde se quiere. Muchísimas gracias Angélica por habernos acompañado también y a todos ustedes por habernos visto y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Chao.